decíamos que es lógico porque entre 0,3 y 0,7 es el espectro del visible. Es lógico que nuestra atmósfera se comporte como permeable a ese rango del espectro. Luego, a diferentes rangos se comporta de manera diferencial. Lo que vamos a ver ahora es cómo se comporta a diferentes longitudes de onda diferentes tipos de materiales. Y para esto vamos a mencionar que existen tres procesos que se pueden dar con respecto a la relación entre el espectro electromagnético y la superficie de un cuerpo. Un cuerpo puede absorber la energía que recibe, puede reflejar la energía que recibe o puede transmitir la energía que recibe. Del 100% de la energía que recibe, va a haber una proporción que se absorbe, una proporción que se transmite y una proporción que se refleja. Esto va a depender de una gran cantidad de variables propias del cuerpo del que estemos hablando. Y estas combinaciones de comportamiento entonces van a permitirnos describir qué compuesto y qué vínculo entre su estructura física y su estructura química está de alguna forma explicando ese comportamiento espectral. Vamos a poner ejemplos para que esto sea claro. En este cuadro vamos a ver un porcentaje de reflectancia que va del 0 al 80%. Un cuerpo que refleja 0 quiere decir que absorbe 100% de la energía que recibe. Un cuerpo que refleja el 80% quiere decir que está absorbiendo o transmitiendo el otro 20% restante. En función de la longitud de onda expresada en micrómetros. Es muy interesante poder entender este cuadro y por eso vamos a detenernos especialmente en él. Y vamos a ver cómo se comportan diferentes compuestos en diferentes rangos del espectro electromagnético y, como les dije recién, su comportamiento es específico para cada naturaleza de material, para su estructura física y su composición química. Por lo tanto, ese comportamiento nosotros le llamamos firma espectral, de una manera coloquial, o comportamiento espectral, ya que ese comportamiento es característico de ese material. En este caso, como ejemplo, agua de río transparente. ¿De qué color vemos el agua de río transparente? El agua de río es agua libre, tiene una gran capacidad para absorber la energía que refleja. Por lo tanto, nosotros desde la distancia la vemos normalmente oscura y vemos que tiene una pequeña, un 10% de reflectancia. ¿En qué rango del espectro? En el 4, que era el azul. Por eso nosotros al agua libre la vemos un poco azulada. Esto siempre pensando que es muy poco el porcentaje de reflectancia y por lo tanto nosotros la vemos de un color oscuro, transparente, dependiendo el fondo. Este es el típico comportamiento de la vegetación y vamos a analizarlo especialmente. ¿Qué ocurre en el espectro electromagnético de 4 micrómetros? Recordemos que 4 micrómetros corresponde al azul.
5 corresponde al verde y 6 corresponde al rojo. Dentro, quiere decir que de 4 a 7, a 6, 7, estamos hablando del espectro visible. El 90% de la energía que recibe la vegetación en el espectro del visible es absorbida porque no está siendo reflejada, lo cual es lógico porque nuestras plantas están adaptadas para captar la mayor cantidad de energía dentro de la porción del espectro electromagnético que la atmósfera transmite prácticamente en el 100%. Si me siguen hasta acá, la atmósfera transmite el 100% de la energía en el espectro visible y las plantas lo absorben en su mayoría. Esto es por una adaptación evolutiva para poder generar su propio alimento a partir de la mayor energía disponible que tiene desde el sol. Pero vemos que aún así hay una variación diferencial en la reflectancia entre el azul, el verde y el rojo. Nosotros, ¿de qué color vemos las plantas? A las plantas las vemos de color verde principalmente, a las que son compuestas del pigmento clorofila, y esto es así porque la planta absorbe mucha más energía en el espectro del azul y del espectro del rojo y refleja, que es este pequeño pico que podemos ver acá en el 10, en el rango del 5, que se corresponde con el rango del espectro del verde. Nosotros, ¿qué es lo que vemos? El color. ¿Qué color es lo que, de nuevo, cuando vemos un color, lo que estamos viendo es la energía electromagnética que esa superficie no está absorbiendo y que está reflejando. Por lo tanto, nuestros ojos la pueden absorber y la pueden ver. O sea, nosotros vemos las plantas verdes porque las plantas utilizan menos la energía electromagnética del verde y la reflejan más. Si recordamos esas clases de química biológica, los fitocromos que absorbían energía en esas dos porciones del espectro, alrededor del 490 y alrededor del 780. ¿Por qué? Porque en esos rangos del espectro la vegetación absorbe, porque es con los que desarrolla los hidratos de carbono para sus propios tejidos. ¿Qué ocurre? Entonces que hay un gran salto de reflectancia hasta el 50% en el rango del infrarrojo y en el rango del infrarrojo cercano, medio y térmico. Esto es muy común en la vegetación y ese salto se da porque esa reflectancia la produce el contenido hídrico que tienen las plantas. O sea que una planta sana y turgente presenta una gran variación entre la reflectancia del rojo y la reflectancia del infrarrojo cercano. Por eso es que es muy sencillo determinar qué es vegetación de lo que nosotros estamos observando si vemos que la firma espectral o en comportamiento espectral vemos esta característica, que hay mucha absorbancia en el rojo y mucha reflectancia en el infrarrojo. Vamos a continuar y ver cómo se comportan otros compuestos con respecto al espectro electromagnético. Miren lo que ocurre con el suelo arcilloso. El suelo arcilloso tiene una creciente reflectancia a medida que aumenta la longitud de onda.
Y si nos quedamos dentro del espectro visible, solamente que lo que nosotros podemos apreciar con nuestros ojos, es mayor la reflectancia en el rojo que en el verde y que en el azul. Por eso nosotros los suelos arcillosos los vemos de un color rojizo e incluso oscuros. Esto es agua de río Turbia. Veamos que el agua de río Turbia tiene mucha más reflectancia, tiene casi el 20% de reflectancia en el rojo, y por eso nosotros vemos el agua del río Turbia más colorada que el agua libre transparente. En este caso esta es la curva del lodo. Tiene mucha menos reflectancia todavía que el suelo arcilloso, y nosotros vemos al lodo, al barro, de color oscuro, de color cercano al negro. Cuando un cuerpo tiene poca reflectancia y tiene mucha absorbancia, ese cuerpo es muy oscuro. O sea, que lo que nosotros vemos negro es un cuerpo que no refleja la luz, sino que está absorbiendo la luz en todas las longitudes de onda. Cuando vemos un cuerpo blanco, es un cuerpo que no está absorbiendo energía del visible y por lo tanto está reflejando mucho en todo el rango del espectro electromagnético, o por lo menos en todo el rango del visible, y por eso vamos a ver cómo se comporta. Si tuviésemos en este gráfico cómo se comporta la nieve, veríamos una curva aplanada alrededor del 80% de reflectancia. ¿Por qué? Nosotros vemos la nieve blanca porque toda la luz que recibe la refleja y prácticamente no absorbe nada. A diferencia del agua libre, yo les dije que había una razón química y una razón física por lo que los compuestos se comportaban de diferente manera. El agua libre puede ser la misma composición química que el hielo, sin embargo el hielo y la nieve se comportan muy diferente por su conformación física, por su estructura cristalina. Por eso nosotros utilizamos ropa clara cuando queremos no absorber mucha energía y ropa oscura cuando queremos absorber energía y mantener nuestro calor corporal. Vamos a ver entonces, ahora que conocemos el comportamiento de diferentes materiales presentes en la superficie terrestre, sobre diferentes porciones del espectro electromagnético, cómo a través de la tecnología nosotros podemos ser capaces de censar esas variaciones de energía en diferentes porciones del espectro. Y fíjense en este caso donde también tengo un gráfico de reflectancia en función de las diferentes longitudes de onda, donde ahí estamos viendo el comportamiento del agua, de la vegetación y del suelo, y en este caso estamos viendo Landsat, es un satélite de una serie de satélites que vamos a desarrollar en unos minutos, que tiene sensores que se llaman TM, Thematic Mapper, y que a modo de simplificarlo mostramos los 4 sensores que tiene para evaluar la presencia de vegetación, de suelo o de agua. Hay un sensor en el rango del espectro electromagnético del azul, que sería el sensor 1, en el rango del espectro electromagnético del verde, que sería el sensor 2, en el rango del rojo y en el rango del infrarrojo. Y podemos imaginar nosotros qué ocurre si el sensor de azul sensa poca energía, el del verde sensa mucha energía y el del rojo vuelve a sensar poca energía.
podríamos estar hablando de agua o de vegetación, ¿no es cierto? Pero si a eso le sumamos lo que el sensor en el infrarrojo cercano está sensando, es lo que yo les había comentado antes, que si la reflectancia en el infrarrojo cercano es alta, estamos hablando de vegetación. En cambio, si es baja, muy baja, estamos hablando de agua, que prácticamente no tiene reflectancia. El agua, toda la energía que llega en el rango después del infrarrojo cercano, la absorbe y no la devuelve. Si en el caso, por ejemplo, un caso antagónico, si nosotros vemos que en el sensor del azul sensa poco, en el sensor del verde sensa un poco más, en el sensor en el rojo sensa un poco más de energía y en el sensor del infrarrojo aún más, lo que me está mostrando es que en esa porción del terreno existe suelo desnudo, sin vegetación. Como se hace entonces es una discretización de lo que sensa cada sensor en cada porción del espectro. Con eso se puede evaluar qué tipo de superficie es la que estamos observando. Espero haber sido claro hasta acá. Vamos a ver ahora tipos de plataforma y qué tipos de órbita tienen con respecto al globo terrestre, a la Tierra. Existe un tipo de órbita geoestacionaria. Por supuesto que el tipo de órbita está relacionado al objetivo de la plataforma, al objetivo del satélite y al objetivo de los sensores montados en los satélites. Este primer tipo de órbita, la geoestacionaria, parece estar detenido el satélite sobre un punto de la Tierra. ¿Quiere decir que el satélite está quieto? No. Lo que quiere decir que el satélite está girando con la misma velocidad angular de la Tierra. Por lo tanto, va siempre a estar observando la misma porción de la Tierra. Es muy común para satélites de tipo climáticos, y si ustedes seguramente han notado, por ejemplo, las antenas de DirecTV, que siempre están fijas apuntando al mismo lugar en el cielo, porque los satélites de comunicaciones también suelen ser geoestacionarios, o sea que están detenidos en un punto en el cielo, siempre igual con respecto a la Tierra. Existen otro tipo de órbitas que se llaman polares o heliosincrónicas. Polares porque pasan por los polos y van barriendo a medida que la Tierra gira sobre su eje, van barriendo siempre una porción diferente de la Tierra, y dependiendo el ancho de barrido va a depender con qué frecuencia vuelve a censar la misma porción de la Tierra. Pero esta combinación del movimiento de la Tierra sobre su propio eje y de la órbita heliosincrónica, el satélite capta imágenes siempre a la misma hora solar en la Tierra. Quiere decir que siempre el satélite va a pasar por el mismo lugar a la misma hora, cada una cantidad de días conocida. Vamos a ver ahora qué tipo de resoluciones tienen los sensores ubicados en los satélites o los satélites. Existe una primera resolución que sería la temporal,
¿Qué sería una resolución temporal? Es la periodicidad con la que